Esta es la historia de Kate, una joven que dijo ver un mundo muy extraño. Kate era una joven melancólica que vivía junto a sus padres en Manhattan. Hacía varios años que se habían mudado a una casa nueva. Un intento desesperado de sus padres para ver si conseguían que su hija saliese adelante. Su infancia había transcurrido en una hermosa casa de madera de color blanca y celeste, con preciosas cortinas caladas, que se encontraba a pocas manzanas de la casa de sus abuelos, donde cada día Kate iba con su hermano en sus bicicletas para degustar un delicioso pastel que sus abuelos les preparaban con mucho cariño. Allí pasaban un buen rato escuchando las historias de su abuelo y su abuela les hacía este pastel. Luego, cuando llegaban a casa, les esperaban sus padres para jugar en el jardín hasta que caía la tarde y entraban en la casa a hacer los deberes, para después ver la tele un rato mientras esperaban a cenar. Era una familia muy feliz. Kate siempre había sido una niña muy risueña hasta que vivió una dura experiencia a la edad de 11 años, que cambiaría su vida para siempre. Nunca hablaba de ello con nadie y poco a poco se fue apartando de todo el mundo, hasta quedarse sola sin ninguna amiga. Pasaba las tardes sentada en el sendero, donde todos los días jugaba con su hermano mayor, Steven. Allí se quedaba horas y horas, mirando al infinito con la esperanza de que todo hubiese sido una pesadilla, y que de un momento a otro volviese todo a la normalidad. Ya no iba ni a casa de sus abuelos, ni volvió a comer ese pastel que tanto le gustaba a ella y a su hermano, la tarta de albaricoque. Tampoco cogía la bicicleta ni jugaba en el jardín con sus padres. Su madre, preocupada, la había llevado a una decena de psicólogos para ver si la niña reaccionaba, pero ninguno conseguía sacar a Kate de ese trance que no la dejaba ser feliz. Se sentaba con las piernas entre sus brazos y se negaba a hablar de aquel suceso. Ni siquiera sus padres habían conseguido que se desahogara hablando de ese tema. Los años fueron pasando y Kate seguía igual, sin querer relacionarse con nadie. Su vida transcurría entre sus dos pasiones, los libros y los largos paseos por el campo. Eran las dos únicas cosas que conseguían sacarla de aquella profunda tristeza durante algunos instantes. Casi siempre que salía de casa para ir a pasear al campo, procuraba hacerlo por la puerta trasera para no tener que pasar por delante de la habitación de su hermano. Aún estaba todo tal como él lo dejó el último día. Todavía después de tantos años le venía su olor al pasar por delante y tenía la esperanza de escuchar su risa o que la llamase. El dolor se le hacía insoportable y prefería irse por detrás. Kate, a pesar de haber transcurrido mucho tiempo, no había podido superar el fallecimiento de su hermano mayor, Steven. Una fría mañana de invierno, Kate se puso su chaquetón polar, sus botas y su gorro y se fue como cada día a dar un paseo por el bosque. Allí le invadía una gran paz que hacía que por un momento todo su cuerpo se deshiciera de la culpa y pudiera relajarse y ser feliz. Le encantaba escuchar el ruido de los animales, sobre todo el de los pájaros cantar, o el que hacían las ardillas al saltar de una rama a otra. El cielo aquel día estaba totalmente despejado y era de un azul espléndido. Siguió caminando por el sendero que iba junto al río, cuando de repente sintió como un cambio extraño en el ambiente, como si el aire se hiciese más pesado, más denso. Pensó que sería que se acercaban las lluvias, pero siguió caminando sin importarle demasiado. Conforme iba avanzando, el cielo cada vez se iba tiñendo de un color rojizo. Al principio era un rojo sutil, pero llegó un momento en que ya estaba teñido en un rojo intenso. Era precioso, pues ese color hacía que el bosque se viese de una manera espectacular, como nunca antes lo había visto Kate. Le extrañó mucho ese color, como digo, nunca antes lo había visto, pero le daba igual. Siguió caminando hacia adelante sin mirar atrás, como si una fuerza extraña le empujara a seguir avanzando. Se dio cuenta que desde hacía rato no veía ni escuchaba ningún animal. Al momento, todo volvió a la normalidad. El cielo, una vez más, se volvió azul y el ambiente intenso se relajó. Y empezaron a verse los animales de nuevo, pero ella tenía una sensación muy extraña.
como si no estuviera en el mismo sitio de siempre, como si hubiera cruzado a otro sitio, a otro lugar. El verde del bosque era distinto y los animales estaban más tranquilos de lo habitual. A lo lejos, en una ladera, vio como la figura de un niño, un joven, de unos 13-14 años. Le pareció muy extraño, pues nunca había nadie por esos sitios, y menos en invierno, porque el frío era insoportable, y si no eras de la zona y estabas acostumbrado o no ibas bien abrigado, podía jugarte una mala pasada. Cuando volvió a mirar, ya no estaba aquel niño en aquella ladera. Pensó que a lo mejor había sido un juego de las sombras. Ya estaba empezando a caer la tarde y el sol se iba escondiendo. Pensó en dar ya la vuelta para volver a casa, pero de repente volvió a ver a ese joven, a ese niño. Una curiosidad increíble le empujó a subir la colina para ver qué hacía ahí. Al llegar arriba no había ningún niño. Cuando fue a darse la vuelta para volver a casa se quedó de piedra. Tenía el niño delante de ella y no se podía creer lo que sus ojos veían. Ese niño era su hermano, al que había perdido tantos años atrás. Se abrazó a él llorando con tal fuerza que no podía ni respirar. A gritos le pedía perdón. El niño se separó y mirándola a los ojos le preguntó que por qué le pedía perdón, si ella no tenía la culpa de nada de lo que había ocurrido. Ella gritaba que sí, que todo había sido culpa suya, que si esa fatídica tarde no lo hubiera instado a hacer la carrera con las bicicletas, no habrían tenido que salir a toda prisa y hubiera visto ese coche al dar la curva, que la culpa había sido de ella, y que nunca se quitaría de la cabeza su imagen debajo de ese coche. Su hermano la cogió de las manos y le dijo que la culpa no era de ella, y que la idea de la carrera fue suya. Lo que pasa que su mente había borrado todo por culpa del sentimiento de culpa que tenía, que el accidente pasó porque tuvo que pasar. Estaba escrito que él no pasaría mucho tiempo en la tierra, porque era más necesario en otro lugar, que él estaba muy bien allí y que no estaba solo, que sus abuelos estaban con él y además había muchos más niños a los que él ayudaba a cruzar al otro lado. La guió por un camino y le enseñó un lugar lleno de niños jugando y felices. La volvió a mirar a los ojos y le dijo: ¿ves por qué tuve que venir a este mundo? Mi misión es ayudar a que todos estos niños encuentren el camino hacia este lugar, que vengan sin miedo y que aquí sean felices. Ella le dijo que por qué él, que a ella le hacía más falta en su vida. Entonces Steven le dijo que tenía que ser feliz porque su tristeza no le estaba dejando ser feliz del todo, y que a este lugar todos llegarían, unos antes y otros después, pero que todos acabarían aquí. Kate lo miró fijamente y se dio cuenta que su hermano realmente era feliz allí y que estaba bien, que no estaba solo. Entonces dejó de llorar y le prometió que intentaría ser feliz y que volvería con sus padres a casa y todo sería distinto. Steven le sonrió y le dio un gran abrazo y un beso y se despidió de ella. Kate se dio la vuelta y comenzó el camino hacia su casa. Atrás dejaba ese maravilloso mundo lleno de alegrías, colores vivos y animales extraños. De repente empezó a sonar un despertador y Kate vio que era su móvil que no paraba de sonar. Estaba en su cama y no recordaba cómo había llegado allí. No sabía si lo de su hermano había sido un sueño o realidad, pero lo que le importaba es que le había dejado un sentimiento de tranquilidad y de ganas de vivir enormes, y que ella lo había sentido todo de verdad. Aún tenía la cara húmeda de todo lo que había llorado. Se levantó y fue al cuarto de su hermano, se sentó sobre su cama y le dijo que lo que le había prometido lo cumpliría. Bajó al salón y besó a sus padres. Ellos se miraron sorprendidos, pues veían en Kate la ilusión que había perdido 14 años atrás. No sabían a qué se debía, pero estaban muy contentos de ver a su hija así. Kate, tras toda esa experiencia, ya fuera un sueño o realidad, retomó viejas amistades y comenzó a vivir la vida con alegría, como lo hacían todas las chicas de su edad, pero eso sí, nunca olvidaría a su hermano y vivía con la ilusión de que algún día lo volvería a ver y ya no se separarían nunca más. Y hasta aquí la bella y extraña experiencia de Kate y nada más. Espero que todos estéis muy bien, un gran abrazo, muchas gracias como siempre y hasta la próxima.